Habíamos visto que información y datos no son lo mismo. Información tiene una definición muy formal que involucra un logaritmo, involucra una cosa que se llama la entropía. Y vimos un ejemplo que una fuente 4 áreas ABCD que entrega símbolo A con probabilidad 1 medio, símbolo B con probabilidad 1 cuarto, símbolo C y D con probabilidad 1 octavo cada uno, entrega en promedio 7 cuartos bits de información con cada símbolo. Y si esa fuente la describiéramos usando 2 bits para cada uno de los 4 posibles símbolos, entonces tendríamos un largo descriptivo medio, una codificación de esos símbolos, codificación binaria de esos símbolos de 2 bits de datos, ¿sí? Y aquí entonces surge implícitamente un concepto sumamente importante. Y ese concepto sumamente importante es lo que conocemos como compresión. Y en el lingo más técnico se habla de codificación de fuente. ¿Por qué? Porque hay datos de una fuente que son codificados en una cierta forma que nosotros en este ejemplo lo representamos de una forma muy simple. Dijimos una fuente 4 áreas, son 4 símbolos, así que cada símbolo se representa por 2 bits. Esa es una codificación, pero una codificación poco eficiente. Hay codificaciones más eficientes que acogen esta noción de compresión que queremos estudiar y discutir. Entonces, para eso partamos con un ejemplo que es el siguiente. Supongamos que aquí tenemos tamaño en bits, ¿sí? Y supongamos que acá tenemos, no sé, un archivo. En realidad es lo que quiero hacer es un... ¡Uy! Ahí estamos. Lo que quiero hacer es un... sin flecha, ahí sí. Es un diagrama. Entonces supongamos que esto de acá representa 30 kilobits. ¿Sí? Y es el tamaño promedio de un mensaje de, no sé, llamémoslo n símbolos emitido por una fuente. Tenemos una fuente que emite símbolos ABCD, lo que quieran, cada uno de ellos con su cierta probabilidad, y esa fuente le pides n símbolos, y esos n símbolos los representas, por ejemplo, binariamente, con ceros y unos, y entonces te da 30 kilobits en promedio, porque datos, ¿sí? Tamaño promedio de datos. Y entonces vas y lo comprimes a través de un software de compresión, ¿sí? Y suponte que ese software de compresión te entrega un archivo que viene en tamaño comparativo, tiene 10 kilobits. El hecho que uno puede tomar ese archivo comprimido y volver a expandirlo y recuperar y producir nuevamente exactamente, absolutamente, sin ninguna diferencia, sin ningún bit distinto, el archivo original de 30 kilobits, significa que hay un proceso ahí que le quita grasa
al archivo de 30 kilobits sin sacrificar información. Tal como acá teníamos un ejemplo de una representación de símbolos de una fuente que por símbolo requiere 2 bits, supongan que a esta fuente le pedimos 15.000 símbolos, entonces en promedio van a resultar siempre 30 kilobits. O sea, de hecho, siempre van a resultar 30 kilobits en este caso. ¿Por qué? Porque todos los símbolos tienen 2 bits. Entonces, el producto, si saco 15.000, voy a tener 30.000 bits. ¿Sí? Entonces vamos a tener cualquier archivo posible, cualquier mensaje posible que salga de esa fuente codificada como lo que dice aquí abajo, va a tener 30 kilobits. Y vamos a entrar a un compresor que va a ser capaz de destilar información a partir de esos 30 kilobits y comprimirlo a 10 kilos. Y después vamos a pasar por un expansor y vamos a recuperar los 30 kilobits sin error alguno. Entonces, es obvio que ahí hay un proceso que no sacrificó información. Es obvio que todo esto que hay aquí arriba, estoy achurando, así que no me apuren. Ups. Todo esto que hay aquí arriba ahí, todo eso que está achurado es redundancia. Todo esto es redundancia. No es información. Si yo lo puedo eliminar generando algo más chico y después puedo recrear lo original inflándolo de nuevo, es porque hubo redundancia, no era información. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si es que ese archivo comprimido de 10 kilos es pura información o no. Y la respuesta es no. Hay una representación aún más pequeña. Voy a decir arbitrariamente de 7 kilobits, que es pura información. O sea, esto de aquí es pura información. Y esta es pura. Entonces, en el fondo, esto de acá, este pedacito que queda acá, todavía es un poquito de redundancia remanente, ¿sí? Así que esa también la podemos achurar con celeste. Ahí. Y esto también es redundancia remanente. ¿Qué es lo que ocurre si es que uno comprimiera aún más, por ejemplo, a este tamaño rojo? $5 kilobits. Se pierde información. Esto acá es lo que se conoce como compresión con pérdida. Y aquello que está en naranjo, vamos a suponer que es compresión sin pérdida.
Compresión sin pérdida, ejemplos. RAR, ZIP, TIFF, etc. Compresión con pérdida, ejemplos JPG, MP4, etc. ¿De acuerdo? Y lo último que quiero mencionar sobre esta noción de compresión es que hay una medida que a partir de la cantidad de información a partir de la probabilidad de los símbolos, te puede decir, a partir de la probabilidad de los símbolos que producen este mensaje verde, hay una forma para decir cuánta información contienen. ¿Y cuál es esa forma? La fórmula de la entropía. Entonces, este límite lila está directamente relacionado con la entropía. La forma que nosotros definimos entropía fue la cantidad promedio de información en un símbolo entregado por la fuente. Multiplíquenlo por n y esa es la entropía de ese mensaje. Es la compresión máxima sin pérdida posible de ese mensaje. ¿Sí? Bien.